Vamos a continuar con la sesión con las palabras this, that y those. Estas también son palabras que se utilizan antes de algunos sustantivos. El plural de this, que como se sabe significa este, esta o esto, es these, palabra que significa estos o estas. La diferencia va a ser solamente en su pronunciación, ya que uno se pronuncia un poquito corto y el otro se pronuncia un poquito más largo. El this, que es el que tengo señalado, this, se pronuncia corto. This. Es un poquito más relajada la pronunciación incluso. This. Mientras que el otro se pronuncia un poquito más largo y tiene un poquito más de fuerza. This. 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 Tiene un poquito más de fuerza, incluso un poquito más de alargada su pronunciación. Entonces, el plural de this es these. Y su significado, this, esto o esta o este. This, este, esta o esto. Y su plural sería these, que significa estos o estas. This boy, este niño. These boys. Y acá entonces la diferencia, estos niños, que el singular vamos a utilizar el T, H y S. This boy. Este es singular, este niño. Estos niños. These boys. La pronunciación es un poquito más fuerte y más alargadita. Una I más incluso se le agrega acá en su pronunciación para hacer la diferencia del anterior, del TH y S. This boy, these boys. Vamos a ver los otros y la comparación. This y that. Para indicar cualquier persona o cosa cerca de quien está hablando, se usa la palabra this. Este, esta o esto. This desk, this TV, this desk, this chair, this computer. La tenemos cerca, ¿sí? Estamos hablando de este escritorio. This desk. Esta mesa la tocamos, la podemos tocar. This table. Y that, para indicar cualquier persona o cosa distante de quien está hablando. Se usa la palabra that, ese, esa, eso, aquel, aquella o aquello. Así es la traducción. Entonces tiene varias palabras en español en su traducción. Ese escritorio, usted lo indica incluso con su mano o con su dedo, ese escritorio. O si no, aquel escritorio, aquella mesa. Esa va a ser la diferencia de distancia. This, cerca. That, lejos. Y su traducción, this, este, esta o esto. Y that, su traducción, ese, esa, eso, aquel, aquella o aquello. Entonces, that chair, aquella silla. That desk, aquel escritorio o ese escritorio. That table, esa mesa, está distante. Entonces, la diferencia va a ser de distancia de quien esté hablando y las cosas que esté señalando. This desk, este escritorio, lo puedo tocar. This table, esta mesa, la puedo tocar, está cerca de mí. ¿Sí?
this desk, this chair, that table, that desk, that chair, that car, aquel, o ese, o aquella, o aquello. Entonces la traducción de that son bastantes. Ese, esa, eso, aquel, aquella o aquello. En los ejemplos, veamos, this, este, esta o esto, that, ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello, this book, este libro, that man, aquel hombre, o ese hombre, that man. Esa va a ser la diferencia entonces del this y that. Su traducción diferente y su utilización por distancia de quien habla y las cosas de que está hablando. Esa va a ser la diferencia de this y that. Pasamos a la siguiente. That y those. That y those. El plural de that, que significa ese, esa, eso, aquel, aquella o aquello, es those. Palabra que significa esos, esas, aquellos o aquellas. Entonces acá la diferencia va a ser nada más de singular a plural. That, those. That man, that desk, that car. Those cars, those men, those desks, those tables son plural. Entonces, por eso se utiliza those y no that. Pero siempre haciendo la diferencia entonces de que estamos hablando de cosas que se encuentran lejos de la persona que está hablando. That boy, ese niño o aquel niño. Esos niños, those boys o aquellos niños. Se puede traducir de diferentes formas, como ya vimos, su traducción es diferente, es variada, pero siempre va a ser de distancia, que están lejos de nosotros, lejos de la persona que está hablando. That boy, aquel niño que está lejos de mí, pero es aquel. Those boys, aquellos niños o esos niños que están lejos de mí. Entonces la diferencia de that y those va a ser nada más que uno se refiere al singular y el otro se refiere a plural. Acá hay que ir practicando más adelante con estas palabras para poder utilizarlas de forma correcta, ya sabiendo la diferencia entre ellas. That y those. Vamos a ver otras diferencias entre estas palabras. This, that y those. Las cuatro. Es muy importante que usted adquiera un conocimiento exacto del correcto uso de estas palabras. This, that, those, para la cual se le presenta un resumen acá más o menos aclarando ya las cuatro palabras. This, este, esta o esto es una persona o cosa cerca. Es un resumen. These, estos o estas, varias personas o varias cosas cerca. Entonces ya vimos que this y el these, la diferencia va a ser de plural a singular o de singular a plural. Vamos a la siguiente. That. Ese, esa, eso, aquel, aquella, aquello, una persona o una cosa distante de nosotros. Entonces, that es singular, pero de personas o cosas distantes a nosotros que estamos hablando. Y those, esos, esas, aquellas, aquellos, que son varias personas o varias cosas distantes de nosotros que estamos hablando. Entonces, el that, singular de those. Y el this, singular de these. Ahí está la diferencia de cada uno de ellos para poder utilizarlo de forma correcta.
Esta parte es la que muchas veces a uno lo confunde por tener los mismos sonidos casi. Y a la hora de estar pronunciándolo, incluso se puede llegar a cometer el error de pronunciarlos igual. This, that, those. Aquí sí hay diferencia bastante grande en su pronunciación. Pero en los dos primeros pueda incluso llegarse a confundir en su pronunciación. This, these, that, those. This, singular de este, esta o esto. Persona o cosa cerca. These, estos, sería el plural, estos o estas. Personas, varias cosas, cerca. That, singular, de ese, esa o eso. Aquel, aquella o aquel. Persona o una cosa distante. Tenía. Those, plural de that. Entonces, si se pronunciaba ese, en este caso, esos. Esa, esas. Aquel, aquellas. Y aquellos. Varias personas o varias cosas distantes. Entonces, acá con esta aclaración, vamos a hacer un ejercicio en este momento para poder cimentar un poquito más estas diferencias del uso de estas 4 palabras. Entonces, vamos a ir llamando a uno por uno para que utilice una palabra y el siguiente utilice la siguiente palabra, el plural de esta palabra. Por ejemplo, señor Elsa María, ella le pido que me dé un ejemplo de this. Entonces ella me va a decir un ejemplo de this, me va a decir this window. This book. Yes, this book. ¿Sí? Va. El que viene, el siguiente, Julio Rosa, por ejemplo, me va a dar el plural de este. Sería these books. These books. Utilice la misma palabra de la compañera que haya utilizado, que haya pasado antes que usted. Entonces, con esta dinámica vamos a ir jugando entre el singular y el plural. ¿Estamos bien? Si hay dudas, por favor, que alguien, si tiene dudas, la haga ahorita para poder ya empezar o explicar la duda que hay. Bueno, más o menos entendí que, por ejemplo, el this es para una cosa singular, que uno como que lo tiene cerca o lo tiene en la mano, ¿verdad? Correcto. Y el des es también en plural, de igual forma que el this, que lo tenga en la mano, pero el that y el those es como lejano, ¿no? Como que algo que no tiene uno. Correcto. Que están distantes a nosotros que estamos hablando. Así es. Es como que estuviéramos señalando, ¿va? Correcto. Por ejemplo, aquello. Exactamente. Como que estuviéramos señalando con el dedo, ¿verdad? ¿Sí? Aquella pared. That wall. ¿Sí? That wall. Con el dedo la señalamos incluso nosotros, ¿verdad? That wall. Aquel carro. That car. Entonces, si el compañero me dijo that car, el siguiente compañero que vaya a participar me va a decir. ¿Alguien? Those cars. Those cars. ¿Sí? Cars. Those cars. Vamos a utilizar entonces this, these, that, those. Esas son las palabras que vamos a estar utilizando acá. ¿Estamos hasta el momento entonces? Bien. ¿Iniciamos? Sí, dígame. ¿Estamos bien? Sí, iniciemos. Bien. Vamos a iniciar con señor Iris. Señor Iris. Con this. Con this. This. This cat. This cat. Señor Karen. Philip. Sí, continúe. ¿Qué dijo Iris? This cat. De gato. Ay, ay, ay.
pronuncia alguien más. Continúe, profe Adelso. Profe Adelso, ¿no está? Señor Valesca. This cat. Sería these cats. Cats. ¿Sí? These cats. La señor Iris dijo this cat. This cat. Este gato. Ahora en plural, these cats. These cats. La pronunciación, como les dije, va a ser casi igual. La única diferencia va a ser que en singular es más corta su pronunciación, this, y más relajada, incluso en la fuerza de la boca, this. Mientras que en plural va a ser these cats. Estamos ahí. Muy bien, señor Valesca. Vamos con señor Beatriz Ramos. El that. Señor Beatriz Ramos. El dad dijo. Correcto. That dog. That dog. That dog. Muy bien. Continuamos con profe Manuel Martínez. Siempre con dog, ¿verdad? Ahora es el plural. Siempre con Ok. dog. Ujú. Ok, those dogs. Muy Those bien. dogs. Those dogs. Those dogs. ¿Sí? Esos perros. ¿Sí? Esos perros. O aquellos perros. Those dogs. Está muy bien. Profe Saúl, on this. Perdón. Sí, Saúl. Profe Saúl. Creo que no le escuchamos. Se partió el audio. This dog, Este perro. this dog, This dog. Señor Brenda Girón. These dogs. These dogs. Muy bien. Señor Jennifer Rodríguez con that. ¿Dónde está? Ya no se conectó hoy. Señor Analí Rodríguez. Con that. Sería that car. That car. Continuamos con señor Fernanda Interiano. Those car. Those. Car. Those cars. Sí, cars. Como es Cars. plural, sería cars. Ah, Those perdón. cars. Those cars. Profe Omar con this. Profe Omar. Sí, aquí estoy. This. Con this dog. This dog. This dog. Señor Kendi. These dogs. These dogs. ¿Está bien? Señor Carla Martínez con that. Fishes. Se le partió el audio, señor. Repítamelo, por favor. Nick se escuchó. No. Te toca contar, Carla. Ah. That my brother. That brothers. That brother. Ajá. That brother. Muy bien, that brother. Señor Jessica. Those brothers. Those brothers. Excelente. Señor Heidi Figueroa con this. ¿Nueva palabra o la misma? Puede variar. Ahorita usted inicia. Usted puede utilizar cualquier palabra. This house. This house.
This house. Profe Julio Rosa. These houses. These houses. Excelente. Señor Elsa María, con that. That table. The table. Plural, those tables. Those tables. Estamos con el tema acá con this, that y those. ¿Hay alguna duda? En plural siempre se le tiene que pronunciar como la S al final, licenciado. Depende de la palabra, sí. Sí, fíjense, porque los nombres o los artículos sustantivos, perdón, sustantivos, sí, van a ser siempre con S al final. Así Perfecto. es, ¿sí? Aunque va a variar algunas veces, porque se les puede agregar ES también. En inglés se les agrega ES. Por Algunas ejemplo, palabras. Windows, ¿cómo sería? Windows. Ahora, Ah, veamos house. Houses. ¿Sí? Houses. Those houses. bueno, ya. These houses. Y por ejemplo, cuando uno quiere decir this cheese, que es este queso, cuando quiere uno hacerlo en plural, cheeses. Sería entonces these cheese. Okay. These cheeses. ¿Sí? Ahí sería cheeses. Aunque recordemos que cuando hablamos de singular a plural, tenemos que tener clara la idea de que estamos hablando de algo que se puede contar. Y si no, tendríamos que agregarle piece, pedazo, ¿sí? Pedazo. Oh, yeah. Sí, tendríamos que agregar pedazo, ¿sí? Tendría que ser un pedazo de queso. Aunque nosotros en español tenemos la idea de que los quesos o esos quesos, cuando miramos o vemos o nos referimos a las formas que le dan al queso que venden, ¿verdad? Sí, el redondo, por ejemplo. Un redondo de esos es un queso para nosotros. Otro redondo de esos es otro queso para nosotros. Entonces, ahí nosotros con esas ideas sí podemos hablar de plural, pero en inglés tendríamos que saber si este se cuenta o no se cuenta. Y si no se cuenta, tendríamos que hablar de un pedazo de queso. Gracias. Bien, si no hay más dudas acá, paso al siguiente tema, que sería question words. Palabras interrogativas. Question words. Palabras interrogativas. Question words. Who, what, where, when, why y how. Palabras interrogativas. Y pueden ser usadas con cualquier tiempo gramatical. Who, what, where, when, why, how. No hay tiempo gramatical para su uso. Entonces, what, que, su traducción es que, se usa para obtener información general acerca de algo. Por ejemplo, what is your name? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? What is your name? El siguiente ejemplo. What is that? What is that? ¿Qué es eso? ¿O qué es aquello? What is that? Palabra interrogativa. Y cuando hablamos de palabra interrogativa, es que estas palabras las vamos a usar solo para hacer o formar preguntas. Y siempre, si no hay más otro contenido antes, siempre va al principio de la forma que estamos haciendo. Entonces, what is your name? Pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿O cuál es su nombre? Y la característica de las palabras interrogativas o preguntas en inglés es que solo llevan signo de interrogación al final. Nada más. Al principio no hay signo de interrogación. No hay signo que abra la pregunta. Solo hay signo de cierre.
Entonces, palabras interrogativas, who, quién, what, qué, where, dónde, when, cuándo, why, por qué, how, cómo. Vamos a seguir viendo otros ejemplos de algunas de estas palabras. Tenemos who, siguiente. Who. Who se usa para preguntar acerca de una o más personas. Who siempre es una palabra en singular, aunque represente varias personas. Entonces acá no podemos hacer el plural de ellas. Lo van a encontrar ustedes de repente como whose, pero eso ya es otra palabra y no es esta, who, palabra interrogativa que estamos viendo. Por ejemplo, who are you? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿O quién es usted? Who are you? Who are you? Who is that? Who is that? ¿Quién es esa? ¿O quién es aquel? ¿O quién es aquella? Who is that? Who is that? Entonces, las palabras interrogativas siempre van al principio y siempre se van a estar utilizándose con el verbo to be, que en este caso sería is, o la otra forma, are. Who are you? Who is that? What is your name? What is that? El verbo to be siempre está presente en estas interrogaciones. Siguiente palabra, where. Where. ¿Dónde? Es decir, se usa para preguntar acerca de un lugar o del lugar donde se encuentra algo o alguien. Por ejemplo, where are you? ¿Dónde estás? Where are you? ¿Dónde está usted? ¿O dónde estás tú? ¿O dónde estás nada más? Where are you? Where is your hat? Where is your hat? Where is your hat? ¿Dónde está tu sombrero? ¿O dónde está su sombrero? Where is your hat? Pregunta entonces, ¿dónde? Se usa para preguntar acerca del lugar donde se encuentra algo o alguien. Where is your hat? Where are you? Siguiente palabra interrogativa. Who, how. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿O qué tan? Se puede traducir de esa manera. How is the movie? How is the movie? ¿Cómo estuvo o cómo está la película? How is the movie? ¿Cómo está la película? How are you? ¿Cómo estás? ¿O cómo está usted? ¿O cómo estás tú? How are you? How are you? Siempre con el signo de interrogación al final. Siguiente palabra interrogativa. Why. Why. ¿Por qué? Se usa para preguntar. Y acá se aclara con el because. Porque. Y aquí la diferencia incluso en su forma, en su escritura. Because, porque, va junto. El why, ¿por qué? Y va separado. Se usa para responder el because. Y el what for sería for what o para qué. E igual se utiliza como preguntas, como palabras interrogativas, pero en diferente contexto, de diferente forma. Por ejemplo, why are you here? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Why are you here? La pregunta, vean. Because I want to learn to speak English. ¿Sí? Because I want to learn to speak English. Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Respuesta. Because I want to learn to speak English. Y aquí esto tiene que ir en mayúscula. ¿Sí? O sea, no se pronuncia why. Why. Es con J. Why, sí, así es. Su pronunciación es con J, su pronunciación. Aunque aquí le damos un aproximado, ¿verdad? Why. ¿Sí? Why dice acá en el aproximado de la pronunciación, pero realmente ya a la hora de estarlo hablando, estarlo diciendo why. Con J se pronuncia why. Why are you here? Why are you here? ¿Por qué estás aquí? Respuesta. Because I want to learn to speak English. ¿Sí? Ahí estaríamos entonces
con estas palabras interrogativas cuando las encontremos en algún texto o cuando tengamos que usarlas. La diferencia entre ellas entonces en su forma. Vamos a el siguiente tema y aquí quiero recalcar que lo retomo porque en la semana pasada nos quedó un poquito dudosa la conjugación de los verbos, conjugation verbs. Aunque tuvimos dos verbos que los conjugamos en tiempo presente y los conjugamos de forma negativa y los conjugamos en forma interrogativa, o sea, fueron 6 las conjugaciones con el mismo verbo, pues aún así quedó duda. Entonces lo retomo acá para poder ir solventando esas dudas. Conjugation verbs. Veamos acá. Conjugation verbs, verbos básicos y aquí en tiempo presente, solo en tiempo presente. Si a usted le aparece una tarea por ahí, conjugar los siguientes verbos, como la semana pasada, no dice en qué tiempo, solo es en tiempo presente. Ahí no tiene más que hacer usted. Entonces, to put. Aquí vemos que el to se le agrega al put, que es igual a poner. Pero el to solo, dijimos la semana pasada, solo lo lleva el verbo cuando está en su infinitivo, nada más. El to lo lleva cuando está en su infinitivo. Eso quiere decir que to put es poner. ¿Cómo sabemos que está en infinitivo? En español, porque termina en ar, o ir, en español. Ese es el infinitivo. Bueno, en inglés, su infinitivo lo identificamos con el to. To put, to take. Está en infinitivo. Entonces, ya en la conjugación, no debe llevar el to. El to se le quita. Veamos acá los ejemplos. I put, ya no lleva I to put. Ya no lleva I to put. No lleva el to. Entonces sería I put, you put, he puts. Y aquí se le agrega la S en las terceras personas. A algunos verbos solo se le agrega S, a otras se les agrega S en algunas veces. Entonces acá en el put, solamente he puts, she puts, it puts. We put, aquí regresa a su forma original, sin el to. You put, they put. El otro verbo, to take. Vean acá, to take. To take, verbo en infinitivo. I take, ya su conjugación pierde el to. You take, he takes, she takes, it takes, we take, you take, they take. Y aquí tiene el español, su traducción. Por favor, entonces, va quedando claro acá. Los que cometieron el error, que tuvieron el to, se recuerdan. Licenciado, siempre se trabaja con pronombres. Siempre, en conjugación siempre, porque conjugarlo es yo amo, tú amas, él ama, nosotros amamos, ellos o ellos aman. Eso es conjugar. Igual en inglés. Igual en inglés. Según yo, solo era con mi persona, ¿no? No, siempre la conjugación como vimos en la semana pasada. I, you, he, she, it, we, they. Iba con los pronombres. Exactamente, siempre va así. Entonces acá, veamos, tenemos 2 minutos y medio. To seem, parecer. I seem, you seem, he seems, she seems, it seems, we seem, you seem, they seem. Igual acá, to get, I get, you get, he gets, she gets. Entonces, acá solamente se deja la palabra del verbo, ya no se le agrega el to. Veamos el siguiente, igual. To say, I say, you say, he says. To see, ver. I see, you see, he sees, she sees. Entonces, acá solo estamos hablando en tiempo presente. Hablando de he, she o it, se agrega una S a cada verbo. Cuando estamos en he, she o it, una S se le agrega. Recuerde que it es un pronombre neutro que significa él, ella o ello, refiriéndose siempre a cosas y no a personas. Bien, acá dejo esto y voy a publicarle la sesión dentro de un momento.
Tareas. De una vez voy a comentar las tareas. Así rapidito. Tarea 1. Traduzca al español las siguientes frases. Solo traducirlas. Usted qué consulte para traducirlas, ahí usted sabe, no hay ningún problema. This is our train. Este es nuestro tren. This is our train. Este es nuestro tren. Ese sería el ejemplo. This is our train. Este es nuestro tren. Tarea 2. Conteste todas estas siguientes preguntas en inglés. Contéstelas en inglés. What color is a panda? ¿Qué color es un panda? ¿Qué color es un panda? White and black. Black and white. Black and white. Entonces así se responde ustedes. Y la tercera, que sería la evaluación de bloque, retomo los verbos. Retomo los verbos. Conjugación del verbo. To put, to take, to sing, to get, to say, to see. En presente. Solo en Con presente. pronombres. Solo presente. Así es. Muy bien. Les dejo Licenciado, entonces. ¿va a subir siempre la presentación? Les envío la presentación ahí al curso y les mando el video en un momento. Va. Licenciado. Entonces.